Bueno. Ahora sí que sí. Episodio número 1. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado, aquí estamos. ¿De qué vamos a hablar, Joel? Muy bien. A mí me surge una pregunta para empezar y es... ¿cómo te hablas? Una pregunta que tiene mucho de qué hablar, la verdad, y para mí, de los temas más importantes también de los que podemos hablar, ¿no? Porque al final, cómo nos hablamos significa cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y eso indicará al final un poco cómo vas, ¿no? En este paso de la vida, el cómo te tratas a ti mismo. Totalmente. Sí. ¿Cómo te hablas tú, Yauma? Depende del día. Sí. Depende del día, pero por lo general hay muchas veces en las que me suelo hablar fatal. Sí, yo me he dado cuenta Sí. que es cierto que depende del día, el estado de ánimo, cómo te levantas, pie derecho, pie izquierdo, ¿no? Es muy importante. Pero ¿cuántas veces al final soy consciente de lo poco amable que soy conmigo mismo? Muchas veces me doy cuenta de lo amable que sí que puedo ser con otras personas, ¿no? El cuidado con la que me gusta expresarme con las otras personas, ¿no? Esa asertividad, que no se sientan ofendidas. A mí me gusta mucho, ¿no? Expresarme así con las otras personas. Y luego, cuando hago espejo y miro cómo me hablo a mí mismo, me doy cuenta de que no soy tan amable muchas veces conmigo mismo. Y esto me empecé a dar cuenta sobre todo, fui más consciente hace un par de años, A ver, cuéntanos. cuando empecé a trabajar un poco, ¿no? Sobre esto, sobre cómo me hablaba a mí mismo. ¿Era igual de amable que con las otras personas? Me empecé a hacer un poco, ¿no? Estas preguntas. Y me di cuenta que no. Pues bueno, que muchas veces, al final, con la persona más crítica con la que eres y más dura, es contigo mismo, ¿no? Sí. Y al final eso, ¿de qué forma me afectaba, no? Es importante el ver, sobre todo, cómo me está afectando y qué carácter me está creando. Porque al final, la forma en la que nos hablamos indica cómo seremos también en un futuro. Exacto. Sí, pero al final todo suma. Todo suma. Quiero decir, todo es una suma de todo lo que hemos ido viviendo anteriormente. Entonces, yo te voy contando así como me va saliendo, ¿no? Pero te escucho hablar y pienso todo el rato en emociones. Es decir, ¿qué emociones o qué emoción principalmente estoy sintiendo ahora mismo y por qué me estoy hablando de esta manera? ¿Ponemos ejemplos o algo así? Sí, Porque me está viniendo uno clarísimo de hace un par de días. Calentito, ¿eh? A ver qué sale ahí. Llegaba tardísimo a trabajar. Y bueno, por un tema de organización, lo típico que sales por la puerta, tuve que volver a entrar. Cruzo la cocina, me enganché la chaqueta, el bolsillo de la chaqueta con el pomo de la puerta. Mierda, joder, tal. Tuve que salir fuera a la terraza. Al girarme con la mochila, me enganché con toda la ropa. Se cruza el gato, me comí la silla de la silla. O sea, un croquis que me cogí un cabreo conmigo mismo. Digo, puta silla, no sé qué, al gato, sal de en medio. Y en realidad, el gato hace sus cosas, las que hace siempre. La silla está donde estaba siempre, la puerta está donde estaba siempre. Pero yo iba atolondrado, perdido, porque llegaba tarde a trabajar. Pero eso me duró un buen rato, o sea, ya todo mi diálogo interno era como... Yo estaba enfadado. ¿Y qué te decías en ese... Pues desde gilipollas a patoso, y en realidad no soy todo... Bueno, igual a veces sí, ¿no? Pero... pero no, es simplemente, o sea, el estado en el que estás en ese momento. Entonces... ¿Y cómo cambiaría esa emoción, ¿no? Que estabas sintiendo si cambias ese diálogo, ¿no? Si en vez de decir, ostras, qué patoso que soy, qué mal me está saliendo todo ahora mismo, ¿no? Si lo concretizas un poco más y es como, vale, en este momento estoy nervioso porque llego tarde y al estar nervioso y querer hacer las cosas rápido, no tengo tanta precisión como podría tener en un momento más tranquilo. Seguramente con esta concreción, ¿no? Pues tu estado de emocional puede rebajarse. Sí, al final, o sea, somos lo que pensamos, quiero decir... por eso es tan importante, como decía yo antes, o sea, cómo te estás hablando a ti mismo. Pero al final, el pensamiento es una conversación que tenemos con nosotros mismos. El diálogo interno, ¿no? Exacto, sí. Y como hablábamos también en el capítulo, en el primero... ¿El piloto? En el piloto, que no me salía. La importancia de pararte un momento, ¿no? Y analizar. Exacto, sí. ¿Qué ventajas tiene, ¿no? Pararte un momento y decir, ostras, voy a respirar un segundo... y voy a ver qué me estoy diciendo y cómo me estoy tratando. Exactamente. ¿Estoy siendo lo amable que quiero? ¿Estoy siendo cruel conmigo mismo? Claro, porque aquí luego viene la segunda parte de todo esto.
y supongo que os habrá pasado a todos. Como tú ya vas acelerado, con ese enfado, empiezas por ti. Pero muchas veces se te lo acabas llevando a un compañero de trabajo, a tu madre, a tu pareja, a quien sea. Gente que es como, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Pero toda esa es tu mierda, toda la mierda que tú te traes ya de tu casa, y muchas veces no nos damos cuenta de cómo seguimos alimentándola, cómo seguimos echando leña, ¿no? al fuego, simplemente por cómo nos estamos hablando en ese momento. Porque el diálogo sigue en bucle, exacto. y si no eres capaz de frenarlo, al final arrasa con lo que hay a tu alrededor. Sí, contigo mismo. Contigo mismo. Lo principal, que es lo más importante también al final, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? Para mí es lo más importante siempre. De hecho, mira, ahora así me viene también reflexión, ¿cuántas veces habéis sentido que habéis tenido un mal día? O sea, intentad, yo qué sé, buscar un par o tres de ejemplos y pensad cuántas veces en realidad el mal día te lo has hecho tú, simplemente por cómo estabas pensando y lo que decíamos el otro día también. ¿Dónde estás poniendo exactamente el foco de las situaciones y de lo que te está pasando? Porque una misma situación en otro momento igual reaccionas de una manera muy distinta. Exacto. Y luego también ya no es solo cómo te va a afectar internamente, sino qué creencias también te puede provocar. Porque si, por ejemplo, has suspendido un examen, ¿no? ¿Cuántas personas en el mundo han suspendido alguna vez en su vida algún examen? Nunca. ¿No? Y empiezas con ese diálogo interno de qué tonto soy, no sirvo para estudiar, esta asignatura para mí no es, soy malo con las mates, a mí no me entran, ¿no? Y este diálogo interno que también vas teniendo, también te va creando estas creencias, en este caso limitadoras, ¿no? Sí. En la que crees que al final no eres capaz de aprobar un examen, de conseguir resolver esa ecuación. Exactamente. También un poco por ese diálogo, ¿no? Que vas tú mismo creándolo ahí y... Sí. Sí, entonces yo hace un par de años que empecé, ¿no? Como a ser un poco más crítico, ¿no? Con mi diálogo. Falta mucho por mejorar. Pero sí que empecé simplemente a tener esa conciencia, ¿no? Sobre cómo me estoy hablando. Y el primer paso que di fue parar un momento y analizar. Y el segundo paso que di fue felicitarme cuando me daba cuenta que me estaba hablando de una forma cruel conmigo. El felicitarme, ¿no? Porque también lo primero que me salía era, ¡oh, ya me ha hablado mal! ¡Joder, qué mierda! ¡Qué malo soy! Es como, ¡ostras! Sigue el bucle. Sigue el bucle. Totalmente. No lo frenas, ¿no? Entonces sí que era ese primer paso de decir, ¡ostras! Me estoy hablando mal. ¡Qué bien que me he dado cuenta! ¿No? Y me ponía mi medallita. Me ponía ese gourmet, ¿no? Y orgulloso estaba, ¿no? Hacía por sentirme orgulloso. ¡Qué bien que me he dado cuenta! Porque ahora la siguiente vez, quizá tardo todavía menos en darme cuenta. Correcto. Y la siguiente vez todavía un poco menos. Y quizás la siguiente no llego ni a hablarme mal. Porque antes de hablarme mal, ya lo he conseguido. Uy, no es tan rápido. Yo en mi caso creo que necesito unos intentos más. No es tan rápido, pero así resumido. Y sí que es cierto que cuando le puse como mucho foco, hubo un momento en el que conseguí bastante, la mayor parte del tiempo, hablarme más amable, ¿no? También es cierto que luego, pues bueno, como es la vida, te llegan más inputs de fuera, todo el estrés, tal, dejas de tener tanta concentración, ¿no? De ese foco puesto ahí y poco a poco, sin darte cuenta, vuelves a ese diálogo interno, ¿no? Donde te castigas un poco más. Pero bueno, al final es un trabajo que tienes que ir haciendo constante y para mí muy importante, ¿no? Sobre todo también por el tema este de las creencias, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que al final es ese diálogo. Yo en primero de la ESO suspendía matemáticas, en segundo de la ESO suspendía matemáticas y me acuerdo perfectamente mi diálogo que era yo no sirvo para las matemáticas. Con los números, fatal. En tercero de la ESO llegó un profesor que las explicaba de una forma diferente y resulta que entendí perfectamente las matemáticas y no solo eso, sino que sacaba muy buenas notas y a raíz de haberlas aprendido de forma diferente con este profesor, cambió mi diálogo interno. Y a raíz de cambiarlo resulta que a día de hoy no soy un genio con las matemáticas ni mucho menos, pero las entiendo perfectamente. O sea, cambió tu diálogo interno en relación a las matemáticas. En relación a las matemáticas. Claro, cambió mi diálogo interno en relación con las matemáticas, exacto. Y resulta que ahora, cuando me viene algún problema matemático, no le tengo miedo, ¿no?
Justo, nada, hace una semana precisamente me venía Pepa, mi amiga Pepa, Sí. a contarme que, claro, que tenía miedo a estudiar un curso que le gustaba mucho, porque había una asignatura que era de matemáticas y que le tenía precisamente mucho miedo a las matemáticas. Y ahí viene un poco esta creencia limitadora con este diálogo interno que tenemos, ¿no? Sí, pero fíjate que ahí, recogiendo un poco todo lo que decías, como conclusión sacaría el cómo, o sea, reaccionamos a esas cosas. Quiero decir, y también la actitud con la que las enfrentamos. Pues claro, o sea, ya no es lo mismo ir, pues eso, a clase de matemáticas, diciendo, o sea, soy un negado para las matemáticas, que ir con, no, es que puede, es que eso lo cambia todo. Pero si te fijas, ¿qué ha cambiado? Tú mismo lo has dicho ahora, ese diálogo, ¿no? Exacto. Y El la actitud, yo puedo, esa y la actitud actitud. con la que vas Claro. a clase o todo. O sea, mira, recuperando el ejemplo que comentábamos antes, con todo el tema este de los diálogos internos y tal, cuento anécdota. Anécdota. De lo que te contaba antes, hace muchos años. Bueno, yo estaba con mi ex, veníamos discutiendo de casa, seguimos discutiendo por la calle, llegamos al coche, seguimos discutiendo, nos metemos en el coche y seguimos discutiendo. El coche lo llevaba yo. Total, me siento, que si esto, que si tal, que no sé qué. Y llega ese momento en el que, eso, pillas un enfado contigo porque yo estaba intentando sacar el coche y el coche no se movía. ¿Sabéis por qué? Porque no lo había encendido. Y es ese momento en el que tu ex te mira y te trata de gilipollas y dice, es que para sacarlo vas a tener que encenderlo. Y mira... ¡Qué enfado ahí! Dices, pero en ese momento, ¿sabes qué pasó también? Que, o sea, fui tan consciente de lo que me había pasado, de decir, mira, es que ahora no estoy por lo que estoy, o sea, no, o sea... Y también lo que decías antes de reconocerte, ¿no? Muchas veces cuando recuerdo eso, me lo reconozco y me lo aplaudo, el decir, vale, me están tratando de gilipollas porque estamos en ese mood, ¿vale? Porque nos estábamos peleando, pero no lo soy. Quiero decir, yo ya sé que hay que encender el contacto para sacar el coche. Simplemente en ese momento tienes la cabeza en otro sitio. Tu foco Exactamente. está en la pelea y seguramente estás un poco atrapado ahí en estamos. toda esta situación, en Ahí ese estamos. bucle. Que si hubiera ido solo, probablemente yo me hubiera dicho a mí, joder, qué imbécil. Porque hubiera ido en otra cosa, no discutiendo, o puede que sí, hablando solo, también podría ser. Esas discusiones también contigo mismo. Exactamente. Pero en ese momento fue como, vale, no, o sea, lo que ha pasado esto, y se lo planteé de una manera que es que ya hasta se acabó la conversación, ¿sabes? La discusión, vaya, en ese caso. Actitud. Chicos, chicas, Sí. amigos, amigas. Sí, porque la actitud al final es eso, está muy relacionada también con el diálogo interno que vayas a tener. Y el diálogo interno al final también influye en lo que tú estás haciendo. Porque si en ese caso, o sea, en ese momento, por ejemplo, retomando el ejemplo, estás focalizado en lo que te están diciendo, en pelear, en intentar quedar por encima del otro, porque esto también lo hacemos cuando discutimos, o por lo menos yo, no estás por lo que estás. No. Y más cuando vas a coger un coche, o sea, hay que estar centrado en lo que estás... Totalmente. En lo que estás haciendo. Primero de todo, siempre seguridad. Exactamente, sí, totalmente. Así que eso, que creo que es importante también, por eso lo que decíamos cuando repasamos cosas que hemos vivido, cosas que nos han pasado y tal, reconocernos lo que sí hemos hecho bien y detectar lo que igual podríamos haber hecho mejor. No te voy a decir que esté mal, pero que podríamos haber hecho igual de otra... Lo que puedes mejorar también. De otra manera. Porque esto creo que es bastante interesante también. El bien, mal... Es como siempre, nunca. Claro, al final es ambiguo. Es ambiguo, ¿verdad? Y es diálogo interno también. O sea, no es lo mismo siempre que muchas veces. Claro. Y también, como acabas de decir, ¿no? Como, bueno, esto lo he hecho más o menos bien, ¿no? Sí. Y aprender de esto también a veces tenemos esa posición de aprendo de lo negativo. No, es que con lo negativo aprendo. Y es cierto que con las cosas más negativas, ¿no? Como no queremos que nos vuelva a pasar porque seguramente nos hemos frustrado, o la emoción que te haya venido, ¿no? Intentamos aprender para que no vuelva a pasar. Exacto, pero fíjate, otra cosa que me viene a la cabeza, perdón que te he interrumpido, pero que no quiero que se me olvide. Muchas veces tenemos tendencia a hacer esa autocrítica o ese análisis de lo negativo, entre comillas, que puedo aprender de lo negativo y tal. Y muchas veces se nos olvida hacer lo mismo con lo positivo. Es lo que iba a decir. ¿Ves? Qué bien, que con penetración. Sí, estábamos aquí. ¿Sabes? Que dices, coño, esto lo he hecho así, me ha funcionado, me sirve. Claro.
Pararte un momento también a claro. analizar qué he hecho, cómo lo he hecho, Exactamente. para qué lo he hecho, ¿no? Y cómo me he sentido al hacerlo así. Claro, Eso es muy importante. Y los Emoción. resultados. Exacto. Y el Totalmente. resultado que obtienes. Claro. ¿Vale? Porque al final con eso pues ya puedes crear un patrón para esa situación concreta. Sí. Pero en general, y te digo, primero yo, ¿vale? O sea, porque lo veo en mí mismo, pero lo veo en mucha gente a mi alrededor, amigos, familia. No estamos a lo que estamos. No. Y muchas veces pajareamos muchas veces con cosas que no nos llevan a ningún sitio. Y algo tan sencillo como parar de... Bueno, la ¿qué ha típica pasado frase aquí? de voy como pollo sin cabeza. Igual. Sí. Totalmente. Está muy bien a veces eso, parar y analizar las cosas de la manera más neutra posible, ¿eh? Pero decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Yo con esto de aprender de lo positivo, me ha venido a la cabeza un pequeño ejemplo. Cuando yo competía en escalada, Sí. que yo tenía siempre mucho miedo a caerme, ¿vale? Con la cuerda y todo, siempre tenía mucho miedo a caerme. Entonces, tenía tanto miedo que cuando empezaba la competición y empezaba a escalar un poco, me paralizaba tanto el miedo y mi diálogo interno era, no puedes, qué miedo te vas a caer, que me tiraba, ¿no? Y mi madre me acuerdo que se reía siempre mucho, porque hay en vídeos que sale como, hago como que intento hacer un paso y me caigo, ¿no? Y en verdad me estoy tirando y se reían mucho. Y me acuerdo de una vez en una competición, me acuerdo exactamente cuál era, en la que llegué a un sitio que me dio miedo y no sé por qué de repente hizo un clic mi cabeza y dijo, sí que puedes. Y llegué hasta arriba, ¿no? Y de ese clic fue de lo que yo aprendí. Y luego más adelante, Cambias lo que piensas. claro, cambié lo que pensaba, Cambias me el quedé resultado. con ese pensamiento y pude competir mejor, Sí. ¿no? Pero Es que ya, es ya eso, no sí. mejor a nivel deportivo de he tenido más resultados, mejor sobre todo a nivel personal, ¿no? A mi estado interno. Que al final a mí me afectaba mucho, yo iba con las competiciones con miedo. Y después de ese clic conseguí ir con ganas a la competición. Pues fíjate, y ahí ha salido un tema que a mí me ha parecido muy interesante también, ¿no? No para concretar demasiado hoy, el miedo. Uf. El miedo muchas veces al final es una reacción, no sé, psicofísica que tenemos las personas, o sea que es prepararnos para algún tipo de amenaza. Claro, el miedo Entonces, es una de las emociones más potentes y bajo mi punto de vista es increíble el miedo. Sí, pero cuando lo el sabes miedo- gestionar. Sí, Si lo sabes gestionar, es increíble, es una herramienta que va a hacer que arrolles en tu vida, ¿no? O sea, al final todo tiene una intención positiva, lo que Sí. decíamos hace, no sé, unos días, ¿vale? El miedo tiene una intención positiva también para con nosotros, es decir, prepararte para la lucha, por ejemplo, yo qué sé, llevándolo así a un campo más salvaje. Pero muchas veces nos generamos miedo a cosas simplemente por el exceso de pensamiento y yendo un paso más atrás todavía con todo eso, por cómo hemos pensado todas estas cosas. Extrapolable, por ejemplo, a relaciones. Sí. Tanto dar vueltas, tanto miedo, y si hace, y si no me contesta, y si le escribo, y si se va con otro, y Si ahora esta noche ha salido y a saber qué hace, a saber qué hora va a llegar. Y te generas ahí toda una película que te acaba generando un mal diálogo interno, o sea, porque te afecta directamente a la autoestima. Sí. Y a tu seguridad también que tienes en relación a esa persona, y al final te acabas creando tú solo un miedo y una película que no existe. Mira, me No está. gustaría saber, realmente, hablando de este tema, me gustaría saber cuántas parejas no han llevado a buen puerto ¿Sí? simplemente por los miedos que han tenido cada uno. Ostras, tener como una estadística de esto, sería... Difícil medirlo eso. Es muy difícil medirlo, pero si se pudiera... Hostia, me lo he imaginado, ¿no? De, madre Buah. mía, cuántas parejas realmente Relaciones. habrán acabado precisamente por no saber gestionar... Relaciones humanas, o sea... Sí, porque al final son amistades si no también. sé hablar conmigo, Ujú. ¿cómo voy a ser capaz de hablar con mi pareja? Sí, sí. Y esto a mí me ha pasado, y supongo que a muchos de vosotros también, el tema de la comunicación. Y ya no hablo de una pareja amoroso-sexual. Hablemos de cualquier Sí, tipo de relaciones. con mi hermana. Esas faltas de comunicación que hay a veces, o sea, generan problemas totalmente innecesarios. Sí. Totalmente innecesarios. Y es que la comunicación lo es todo. Y si no empezamos por controlar, Nuestra medir comunicación y interna. analizar nuestra comunicación interna, cómo nos hablamos y el respeto que nos tenemos o no, cuando nos hablamos a nosotros mismos, mal. ¿Crees que esta sería tu conclusión?
La conclusión de todo lo que hemos hablado tratado ahora. hoy. Mira, conclusión así, flim flim, que me viene ahora. Pararme a pensar, a veces cuando tienes todo ese maltrato psicológico que me hago, pararme a pensar si yo le hablaría así a un amigo. Sí. La mía es bastante parecida, pero es... Trátate como te gustaría que los demás te traten, Sí. ¿no? Si buscas que los demás te traten de una forma amable, empieza contigo mismo a tratarte de esa forma. Sí. Y el cómo te tratas empieza por el cómo te hablas. Sí. Esa sería conclusión 2. Conclusión 2. ¿Cuántas conclusiones, eh? Sí. ¿Qué sacas? Madre mía. ¿Cómo os habláis vosotros? Sí, al final de esto... ¿Lo habéis pensado en algún momento mientras estábamos aquí los dos pim, 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 pim? ¿Cómo te hablas? ¿Te hablas bien? ¿Te hablas mal? ¿Te gritas? Y si puedes, dedícate esos 5 minutos a no ponerte música, no ponerte la tele, estar encerrado en tu habitación y simplemente analizarte cómo ha ido ese día de hoy, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo Cuando- estás cuando analizando? llegas a la noche, ¿cómo ¿Dónde lo estás estás poniendo el analizando? foco? ¿Y cómo te estás hablando? Sí. Si es una invitación conjunta, sí. Sí. Hazlo. Y nosotros también lo haremos. También, Vale, luego. también quiero analizar esta noche cómo me he estado hablando hoy. Muy bien. Sí. Así que nada, Estupendo. ya os compartís vuestro diálogo interno también con nosotros si Exactamente. queréis. Y O nada. si queréis añadir algo a lo que hemos hablado aquí, Sí. porque como no tenemos la razón absoluta. Exacto. Esto pues es solo igual- nuestro punto de vista. Exactamente. Sí, sí. Así que nada, lo dejamos aquí por hoy. Sí. Pues Nos eso. vemos en el próximo episodio. Cuidad cómo os habláis. Cuidaros, quereros, respetaros. Toma ya. Hala, Adiós. hasta luego.